El aire estaba cargado del olor acre de circuitos quemados y metal. La teniente Kayla Voss de la Guardia Tarkilian yacía aturdida entre los escombros de su nave espacial derribada. Su nave, una elegante embarcación de reconocimiento diseñada para el sigilo y la velocidad, ahora no era más que un montón de metal enredado. Estaba enclavada en la densa maleza verde de Serafin, un planeta exuberante con imponentes helechos y espesos pabellones que ahora servían como tumba para su misión. Kayla gimió. El dolor recorrió su cuerpo mientras intentaba moverse. Su pierna izquierda resultó gravemente herida y su visión se volvió borrosa, una clara señal de una conmoción cerebral. A su alrededor, los restos de su nave ardían, proyectando un brillo inquietante en el crepúsculo del mundo alienígena. Cada respiración fue una lucha. El aire, húmedo y pesado, desconocido para sus pulmones. El repentino choque la había dejado desorientada, siendo los últimos momentos antes del impacto un revoltijo de alarmas y sus propios gritos. Su tripulación. No podía recordar qué les había pasado. ¿Estaban vivos? ¿Habían escapado? La incertidumbre la carcomía, pero su propia supervivencia exigía atención inmediata. Mientras intentaba sentarse, un dolor agudo le atravesó el costado y la hizo caer al suelo. El bosque pareció cerrarse a su alrededor, sonidos alienígenas resonaban entre los árboles. Llamados de criaturas que nunca había oído, susurros de movimientos que no pudo identificar. El miedo se mezcló con su dolor, un recordatorio primordial de que no solo estaba herida, sino también terriblemente sola. Justo cuando la desesperación comenzaba a invadir sus pensamientos, un crujido no muy lejos del lugar del accidente llamó su atención. Se puso tensa. Su entrenamiento militar hizo efecto a pesar de sus heridas. A través de la bruma de su dolor, vio una figura que se acercaba. Era alto y parecía moverse con paso cauteloso pero confiado. Humana registró su mente, lo cual era imposible. Este sector no estaba explorado por las expediciones terrestres. La figura se acercó a la luz, revelando a un joven de aspecto rudo. Su ropa marcada por el recorrido entre la maleza. Se detuvo a unos metros de distancia. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. «Oye, ¿estás bien?», gritó. Su voz tenía un acento extraño que definitivamente era humano. La mente de Kayla se aceleró. ¿Cómo es esto posible? ¿Un humano con serafines? A pesar de su confusión y desconfianza, la necesidad de ayuda superó sus dudas. Intentó hablar y su voz salió como un áspero susurro. «Ayúdame». El hombre no dudó. Corrió a su lado, sus movimientos rápidos y seguros. Mientras se arrodillaba a su lado, Kayla pudo ver la preocupación genuina en sus ojos. «Soy Max. Voy a ayudarte», dijo, evaluando sus heridas con un comportamiento sorprendentemente tranquilo. «Veamos qué puedo hacer con esa pierna». Sus manos eran suaves pero firmes mientras formaba una tablilla con los restos de su barco. A pesar de lo surrealista de la situación, Kayla sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, después de todo no iba a morir sola en este extraño mundo. Max trabajó rápidamente para estabilizar la pierna de Kayla usando trozos del casco de su nave espacial y parte del denso follaje que transformó en vendajes improvisados. Sus acciones fueron mesuradas, mostrando una familiaridad con la medicina de campo que sorprendió a Kayla. Ella lo observó, su mente todavía tratando de captar la realidad de la presencia humana en este planeta inexplorado. «¿Cómo me encontraste?», Kayla logró preguntar. Su voz era un susurro ronco en medio de los sonidos del bosque alienígena. «Estaba cartografiando la región cuando vi hundirse su barco. No todos los días se ve estrellarse una nave espacial en Serafin», respondió Max, sin levantar la vista de su tarea. «Tienes suerte de que estuviera cerca». La mente de Kayla corría con preguntas sobre sus orígenes y su presencia, pero el dolor y el cansancio tiraban de los bordes de su conciencia, instándola a concentrarse en la necesidad inmediata de sobrevivir. «¿Estás solo aquí?», ella preguntó. La situación la hizo desconfiar a pesar de la ayuda que él le ofreció. «Sí, soy parte de un equipo exploratorio, pero operamos de forma independiente la mayor parte del tiempo», respondió Max mientras apretaba un nudo en el vendaje. «Tenemos un campamento a unos 2 kilómetros al norte de aquí. Puedo llevarte allí una vez que tenga tu pierna arreglada». Kayla asintió. Su entrenamiento le recordaba que debía ser cautelosa, pero sus opciones actuales eran limitadas. Mientras Max la ayudaba a sentarse, ella inspeccionó la destrucción a su alrededor.
Su nave, que alguna vez fue un símbolo de la destreza tecnológica de la Guardia Tarquiliana, yacía en ruinas, su misión de exploración pacífica reducida a metal retorcido y esperanzas dispersas. «Gracias», dijo mirándolo a los ojos. Había una seriedad en la mirada de Max que suavizó sus sospechas. «No lo menciones. Los humanos tenemos un dicho. No dejes a nadie abandonado». Supongo que eso también se a los lugartenientes extraterrestres, bromeó Max ligeramente, tratando de aliviar la tensión. Kayla logró esbozar una leve sonrisa, apreciando su intento de humor a pesar de la gravedad de su situación. Con su pierna ahora algo estabilizada, Max la ayudó a ponerse de pie. Ella se apoyó pesadamente en él, su cuerpo débil por las heridas y el shock. Cada paso era una prueba de su resistencia, pero el firme apoyo de Max la mantuvo en movimiento. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través del denso follaje y bañando el extraño paisaje en un tono dorado. La belleza del momento no pasó desapercibida para Kayla, pero la gravedad de su situación pesaba sobre su corazón. Sus pensamientos se dirigieron a su tripulación. ¿Alguno de ellos seguía vivo? ¿O fue ella la única superviviente? Mientras avanzaban lentamente hacia el campamento de Max, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, titilando a través de las hojas gigantes sobre sus cabezas. Kayla sintió una mezcla de asombro y tristeza al mirarlos, recordando su misión y lo lejos que estaba de casa. Sin embargo, la presencia de este humano, Max, le dio una pizca de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. El viaje al campamento de Max fue lento y lleno de desafíos. Cada pocos pasos, la pierna de Kayla latía dolorosamente, pero apretó los dientes y perseveró, apoyándose en Max para apoyarse. Mientras navegaban a través de la densa maleza, la oscuridad invasora de la noche de Serafín comenzó a invadirse, arrojando todo una palidez fantasmal. Max rompió el silencio. «No hay mucho más. Justo encima de esta cresta y a través de un pequeño claro que hemos creado justo al lado de un arroyo». Kayla asintió, concentrándose en colocar un pie delante del otro. Estaba agotada y su cuerpo pedía a gritos descanso, pero el instinto de supervivencia arraigado en su entrenamiento militar la impulsó a seguir adelante. A medida que se acercaban al campamento, Kayla observó lo bien escondido que estaba, enclavado entre imponentes plantas parecidas a helechos y cubierto de enredaderas naturales. En el centro había una pequeña tienda iluminada, rodeada por varias piezas de tecnología humana, algunos de los cuales Kayla reconoció como equipo de exploración estándar y otros que le resultaban curiosamente ajenos. «Esto es todo», anunció Max ayudándola a entrar en la tienda. La acostó con cuidado en un catre improvisado. «Te conseguiré agua y suministros de primeros auxilios». Mientras Max se ocupaba de reunir suministros, Kayla aprovechó la oportunidad para evaluar su situación de manera más crítica. Estaba varada en un planeta alienígena, herida y dependiendo de un humano, un extraterrestre para ella, a quien acababa de conocer. La realidad era abrumadora, pero la serena eficiencia con la que Max manejó la situación fue tranquilizadora. Cuando Max regresó, trajo un pequeño botiquín médico y una cantimplora con agua. «Toma, bebe un poco de esto», dijo, entregándole la cantimplora. «Y yo te limpiaré esos cortes». Mientras él atendía sus heridas, Kayla lo observó de cerca. «Max, ¿por qué estás aquí? Este sector no está marcado para la exploración humana». Max no levantó la vista de su tarea mientras respondía. «Nuestro equipo es parte de una expedición privada. No estamos exactamente sancionados por ninguno de los principales gobiernos de la Tierra. Somos una especie de exploradores independientes». «Exploradores independientes», repitió Kayla reflexionando sobre el concepto. Era ajeno a su comprensión estructurada de la exploración espacial, estrictamente controlada y meticulosamente planificada. «Sí, asumimos trabajos que otros consideran demasiado arriesgados o poco rentables», explicó Max mirándola a los ojos. «Pero también podemos ver cosas que nadie más ve, como conocer extraterrestres reales», añadió con una sonrisa irónica. Kayla logró devolverle una pequeña sonrisa. «Supongo que eso nos convierte a ambos en una especie de exploradores». «Sí, así es, estuvo de acuerdo Max». Terminó de vendar sus heridas y se recostó. «Mira, sé que es extraño para ti confiar en un extraño, especialmente en un humano, pero te prometo que aquí estás a salvo.
Descubriremos una manera de contactar a su gente. Gracias, Max. Dadas las circunstancias, considero que esta frágil alianza nuestra es una alternativa preferible a la soledad, dijo Kayla, en tono sincero. Max se rió entre dientes. Alianza frágil, puedo trabajar con eso. Durante los días siguientes, cuando Kayla empezó a recuperar algo de fuerzas, el campamento improvisado que Max había montado se convirtió en un lugar de aprendizaje e intercambio cultural. Max era un profesor paciente y Kayla aprendía rápido. Pasaron horas hablando. Max le enseñó más inglés mientras ella le enseñaba los conceptos básicos de Tarkish, el idioma oficial de Tarquilla. «Lo dices así», corrigía Kayla suavemente, sonriendo mientras Max tropezaba con otra palabra de Tarkish, con sus complejos clics y sonidos tonales. «Es como si mi lengua tuviera que ser una gimnasta», bromeó Max, intentándolo de nuevo hasta que lo hizo bien, para diversión de Kayla. Sus sesiones estuvieron llenas de risas y momentos de frustración, pero cada palabra mal pronunciada y frase corregida los acercó más. El lenguaje era un puente entre sus mundos, y mientras lo construían, compartían historias de sus hogares. Kayla describió las ciudades flotantes de Tarkelia. Como flotaban entre las nubes, al pelo por enormes. Es como vivir en el cielo con las estrellas justo arriba y el mundo muy abajo, explicó, mientras sus ojos se iluminaban con el recuerdo. Max, a su vez, habló de las montañas de la Tierra, sus vastos océanos y sus ciudades superpobladas. Nada flota excepto los barcos, dijo con una sonrisa. Pero hay mucha belleza en su permanencia. Mientras intercambiaban historias y lecciones de idioma, también compartían comidas. Max le presenta a Kayla alimentos humanos que eran seguros para ella, y Kayla le explica las costumbres dietéticas de su gente. Fue durante una de estas comidas cuando oyeron el crujido en la maleza que rodeaba su campamento. Kayla se tensó. Sus recientes instintos de combate estallaron. ¿Se enteró qué?, susurró. Su mano fue hacia un pedazo de los restos que había convertido en un arma tosca. Max asintió y su expresión se volvió seria. Se acercó silenciosamente al borde de la tienda y miró hacia el bosque que se oscurecía. «Quédate aquí. Lo comprobaré». «No, iré contigo», insistió Kayla, no dispuesta a quedarse atrás. Se movieron juntos y salieron con cautela. Los sonidos habían cesado, pero la sensación de ser observado persistía en el aire. Mientras escaneaban los alrededores, una sombra se movía rápidamente entre dos árboles. Un destello de algo grande y definitivamente vivo. El corazón de Kayla se aceleró. La vida silvestre que habían encontrado hasta ahora había sido en su mayoría criaturas pequeñas y pasivas. Esto fue diferente. Max también lo vio. Ordenó en voz baja que regresaran al campamento y se retiraron. Una vez dentro, Max fue a su bolsa de suministros y sacó un par de luces portátiles y un dispositivo de aspecto más robusto. «¿Qué es eso?», preguntó Kayla mirando el dispositivo con cautela. «Es un elemento disuasorio. Envía un sonido de alta frecuencia que debería mantener a raya a la mayoría de los animales». «Pero esta noche deberíamos estar en guardia», explicó Max, mientras activaba el dispositivo y lo colocaba en la entrada de la tienda. Se instalaron en una vigilia incómoda, mientras el dispositivo zumbaba suavemente de fondo. La noche fue larga, llena de sonidos extraños, pero no se volvieron a ver a la misteriosa criatura. «Sea lo que sea, parece haber mantenido la distancia», dijo Max mientras se acercaba el amanecer, la primera luz filtrándose entre el follaje. Kayla asintió, aliviada pero aún alerta. «Necesitamos estar preparados en caso de que vuelva». Max estuvo de acuerdo. «Fortaleceremos nuestras defensas hoy y seguiremos trabajando en nuestra comunicación. Es nuestra mejor herramienta aquí». La mañana siguiente trajo una tensión palpable al campamento. Max y Kayla despertaron con la extraña quietud del bosque. Un silencio que parecía antinatural después de los disturbios de la noche anterior. Desayunaron en silenciosa contemplación, cada uno perdido en sus pensamientos sobre los peligros desconocidos que acechaban en las sombras de Serafín. Después de comer, Max sugirió que hicieran una revisión del perímetro. «Necesitamos saber con qué estamos lidiando y si todavía está ahí afuera», dijo, tomando una rama resistente para usarla como arma improvisada. Kayla asintió. Su entrenamiento militar hizo efecto. «Estoy de acuerdo. Evaluemos cualquier amenaza potencial y fortalezcamos nuestra posición. El conocimiento es nuestra mejor defensa»,
Se aventuraron a salir de la seguridad de su campamento, moviéndose con cautela a través de la densa maleza. El bosque estaba lleno de sonidos de criaturas distantes, un marcado contraste con el inquietante silencio del amanecer. Mientras caminaban, Kayla señaló y explicó las diferentes especies de plantas y sus usos que había aprendido de sus escaneos preliminares del planeta antes del accidente. De repente, Max levantó una mano pidiendo silencio. Ambos se quedaron paralizados, escuchando atentamente. Allí estaba de nuevo, un crujido sutil, diferente a los movimientos naturales del bosque. Fue deliberado, calculado. Algo los estaba observando. «¡Vuelve al círculo!», susurró Max, sus ojos explorando el espeso follaje. Necesitamos ver qué es sin que se dé cuenta. Retrocedieron moviéndose con sigilo perfeccionado por su respectivo entrenamiento. El de él en la tierra, el de ella en Tarquilea. Cuando se acercaron a la fuente del ruido, lo vieron. Una criatura más grande que cualquiera que hubieran encontrado antes en Serafín. Tenía la piel gruesa y escamosa y se movía con gracia depredadora. Sus ojos, cuando se encontraron con la luz, reflejaron un brillo amenazador. El agarre de Kayla se hizo más fuerte sobre su arma improvisada. Su cuerpo se tensó para una posible confrontación. Max le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un silencioso mensaje de solidaridad. «Tenemos que alejarlo del campamento», murmuró Max. «A mi señal, hagan una pausa hacia el este. Iré al oeste. Daremos la vuelta y nos reuniremos nuevamente en el campamento». Kayla asintió, entendiendo el plan. La criatura aún no los había visto, lo que les daba el elemento sorpresa. A la señal de Max corrieron en direcciones opuestas. La cabeza de la criatura se giró hacia el sonido de su movimiento. Kayla corrió con todas sus fuerzas. El dolor en su pierna era una preocupación lejana en comparación con la adrenalina corriendo por sus venas. Podía oír a la criatura chocando entre la maleza detrás de ella, pero estaba disminuyendo la velocidad, confundida por sus caminos divergentes. Al llegar primero al campamento, Kayla rápidamente tomó más herramientas defensivas, cualquier cosa que pudiera usarse como arma. Max llegó momentos después, ligeramente sin aliento pero ileso. Funcionó. Jadeó inclinándose sobre sus rodillas. Por ahora se ha ido, pero volverá. Son cazadores. Kayla asintió, su mente corriendo con opciones tácticas. Necesitamos prepararnos. Si estas criaturas son nativas de los serafines, podría haber más. Y la próxima vez quizá no tengamos tanta suerte. Los preparativos tomaron la mayor parte del día, con Max y Kayla colocando trampas y reforzando las defensas improvisadas de su campamento. Cuando cayó el anochecer, habían creado un perímetro de sistemas de disuasión y alerta, utilizando tecnología del lugar del accidente y recursos naturales recolectados en el área circundante. A medida que la noche envolvió el bosque, la atmósfera se volvió tensa. Se turnaron para vigilar, sabiendo que la criatura o criaturas podrían regresar en cualquier momento. El encuentro anterior de Kayla les había mostrado a ambos cuán real era la amenaza, y ninguno quería ser tomado por sorpresa. Durante su guardia, Kayla se sentó en silencio. Sus sentidos se agudizaban ante cada sonido, cada crujido de hojas. Pensó en su tripulación esperando que estuvieran a salvo, pero el silencio de su equipo de comunicaciones le dijo que no tuviera demasiadas esperanzas. De repente, un fuerte chasquido resonó en todo el campamento. Se había activado una trampa. Kayla se puso de pie en un instante, arma en mano. Max se unió a ella segundos después, con su propia arma lista. «¿Cuál dirección?», él susurró. «Lado norte», respondió Kayla, sus ojos escaneando la oscuridad donde la maleza había comenzado a temblar. Juntos se acercaron con cautela, moviéndose silenciosamente a través del denso follaje. A medida que se acercaban al origen de la perturbación, la silueta de una gran criatura se hizo visible, atrapada en una de sus redes trampa. Se retorció violentamente tratando de escapar. «No es el mismo», notó Max en voz baja, observando su tamaño más pequeño y su patrón de escala diferente. Kayla asintió. «¿Quizás un juvenil o una especie diferente? De cualquier manera es peligroso». Mientras deliberaban sobre su próximo movimiento, un gruñido bajo resonó detrás de ellos. Se giraron rápidamente para ver otra criatura más grande que la primera, con los ojos brillando en la penumbra. Esta era sin duda una versión madura y no estaba contenta con su presencia cerca de sus parientes atrapados. «Tenemos que retroceder lentamente», aconsejó Max, manteniendo los ojos fijos en la gran criatura.
Kayla estuvo de acuerdo y comenzaron a retirarse, pero la criatura cargó más rápido de lo que esperaban. El campamento, con todos sus preparativos, de pronto pareció muy lejano. Reaccionando rápidamente, Max arrojó un pequeño dispositivo al suelo que emitió un destello brillante y un fuerte estallido, su última granada de destello improvisada. La criatura se detuvo, momentáneamente aturdida, dándoles los preciosos segundos que necesitaban para correr de regreso a la seguridad de su campamento. Una vez allí, no pararon a recuperar el aliento. En cambio, comprobaron inmediatamente su arsenal de armas improvisadas y se prepararon para un posible asedio. Las criaturas ahora eran conscientes de su presencia y, a juzgar por su comportamiento agresivo, probablemente regresarían. Durante toda la noche los sonidos los rodearon. Gruñidos, chasquidos y crujidos de hojas. Cada ruido tensó el nudo de tensión entre ellos, pero no se produjeron más ataques. Cuando amaneció, el bosque se calmó y la amenaza inmediata parecía haber pasado. Agotados pero vivos, Max y Kayla se sentaron en su campamento, espaldas el uno contra el otro. «Los mantuvimos a raya», dijo Max, en voz baja y cansada. Por ahora, Kayla respondió igualmente cansada. «Quizás se lo piensen 2 veces antes de volver a atacar, pero no podemos dar por sentado nada», Max asintió. «Seguiremos mejorando nuestras defensas y tal vez sea hora de pensar en encontrar una ubicación más segura». Kayla estuvo de acuerdo, y debemos seguir intentando comunicarnos con cualquiera de su equipo o el mío. Hay fuerza en los números. Tras las tranquilas escaramuzas de la noche, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a suavizar la oscuridad del bosque de Serafín, Max y Kayla aprovecharon la oportunidad para reagruparse y planificar sus próximos movimientos. Mientras Max revisaba el perímetro en busca de señales de que las criaturas regresaban, Kayla intentó una vez más reparar su comunicador con las limitadas herramientas disponibles en el campamento. Sentada dentro de la tienda con los componentes del dispositivo extendidos ante ella, los dedos de Kayla trabajaron meticulosamente. Max la miró por un momento, admirando su concentración y experiencia. Luego se unió a ella dentro de la tienda y le entregó una taza recién hecha de algo parecido a café. «Toma, pensé que podrías necesitar esto», dijo. «Gracias», respondió Kayla, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. Tomó un sorbo y el sabor amargo le resultó sorprendentemente reconfortante. Max se sentó a su lado, con los ojos fijos en el comunicador. «¿Crees que puedes hacerlo funcionar?» «Es posible, pero necesitaré más tiempo», ella respondió. Su mirada volvió al pequeño circuito. «Nuestra tecnología es sólida, pero los daños causados por el accidente fueron importantes». Mientras trabajaba, la curiosidad de Max se apoderó de él. «Kayla, ¿por qué estabas en Serafín?» «Mencionaste una misión de reconocimiento, pero ¿qué estabas buscando?» Kayla hizo una pausa, considerando cuánto revelar. Después de un momento decidió que la confianza era esencial para sobrevivir juntos. «Mi misión era observar y recopilar datos sobre los sectores menos explorados de esta galaxia. Creemos que estos planetas podrían contener nuevos recursos, posiblemente incluso ser aptos para ser habitados, pero no estábamos preparados para un ataque». «¿Un ataque?», repitió Max. Su interés alcanzó su punto máximo. «Sí», continuó. Su voz estaba teñida de una mezcla de ira y tristeza. «Fuimos emboscados por una nave desconocida poco después de entrar en la órbita de Serafín. No se parecía a ninguna tecnología que hayamos conocido. Inutilizaron nuestra nave y nos estrellamos. No sé qué pasó con el resto de mi tripulación». La expresión de Max se endureció. «Eso significa que podría haber algo más que vida silvestre hostil en este planeta. Alguien no quiere visitas». «Exactamente», estuvo de acuerdo Kayla. «Y hace que la reparación de este comunicador sea aún más crítica. Si puedo enviar una señal de socorro, mi gente vendrá». Max asintió, entendiendo lo que estaba en juego. «Luego, consigamos todo lo que necesita para reparar ese comunicador y tal vez comencemos a pensar en un plan de respaldo en caso de que la ayuda no llegue a tiempo». Pasaron la mañana trabajando juntos. Max recogiendo piezas y herramientas de los escombros, mientras Kayla reconstruía minuciosamente el comunicador. Su conversación pasó de explicaciones técnicas a historias más personales sobre sus vidas antes de esta misión. Construir una camaradería que parecía improbable y completamente necesaria, dadas sus circunstancias. Al mediodía, Kayla logró restablecer la energía en el comunicador. Esperaron con gran expectación mientras ella ajustaba la configuración, tratando de enviar una señal.
Finalmente, la pequeña pantalla se iluminó y una ráfaga de estática llenó la tienda. «Está funcionando», exclamó Kayla con el alivio inundando su rostro. Max dejó escapar un grito de alegría y rápidamente se puso serio. «Ahora esperamos y mantenemos alerta. Quien quiera que te haya derribado puede que todavía esté ahí fuera». Se adaptaron a una rutina durante las siguientes horas, alternando entre monitorear al comunicador para detectar cualquier señal de respuesta y fortalecer las defensas de su campamento. A medida que avanzaba el día hasta la tarde, Kayla y Max continuaron fortaleciendo las defensas de su campamento mientras mantenían un ojo en el comunicador, esperando una respuesta. Los breves momentos de emoción del comunicador en activo habían dado paso a una tensa espera. Sin embargo, este período de espera les brindó la oportunidad de profundizar en la comprensión de las culturas y orígenes de cada uno. Sentados bajo la sombra de un gran y frondoso árbol serafín cerca de su campamento, compartieron historias de sus respectivos planetas. Kayla habló de los vastos océanos de Tarquilea que brillaban bajo las lunas gemelas y de los grandes torneos celebrados en honor de sus antiguas deidades. Sus descripciones pintaban la imagen de un mundo a la vez extraño y fascinante para Max. Max, a su vez, describió los diversos paisajes de la Tierra, desde montañas cubiertas de nieve hasta vastos desiertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Habló de las bulliciosas ciudades, el tranquilo campo y las innumerables culturas que hicieron que la Tierra fuera única. «Es extraño», reflexionó Max. «¿Cómo dos seres de diferentes rincones del universo pueden encontrar puntos en común tan lejos de casa?» Kayla asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y gratitud. En el espacio, encontrar puntos en común es a menudo la clave para la supervivencia. Y tal vez no se trate tanto de la distancia, sino de la voluntad de comprender y respetar las diferencias de cada uno. Su conversación fue interrumpida por un pitido del comunicador. Ambos se volvieron hacia el sonido con expresiones esperanzadas. Kayla corrió y leyó la pantalla. «Es una respuesta. Mi gente ha recibido la llamada de socorro y están preparando una misión de rescate». «Es una gran noticia», exclamó Max. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Cuánto falta para que lleguen?» La expresión de Kayla se puso ligeramente seria. «Podrían ser unos días. Necesitan navegar con cuidado considerando lo que le pasó a mi barco. Mantendremos el campamento seguro y esperaremos. Hemos manejado todo lo que este planeta nos ha deparado hasta ahora», dijo Max con confianza, dándole una palmada en el hombro. «Sí, lo hemos hecho», estuvo de acuerdo Kayla, sintiendo una renovada sensación de esperanza. Con la inminente llegada del equipo de rescate de Kayla, decidieron utilizar el tiempo restante para compartir la mayor cantidad de conocimientos posible. Max demostró algunas técnicas básicas de supervivencia, incluido cómo hacer fuego sin cerillas y formas de purificar el agua utilizando materiales que se encuentran en la naturaleza. Kayla, a su vez, le enseñó a Max algunas maniobras básicas de artes marciales tarquillianas que no solo eran útiles para la defensa personal, sino que también servían como una forma de fortalecer su condición física. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el campamento, Max y Kayla disfrutaron de una comida sencilla a base de frutas locales y raciones en conserva de los suministros de Max. El ambiente era luminoso, lleno de risas e historias. Fue un momento de paz en medio de la incertidumbre, un testimonio de su creciente amistad y confianza. «Mañana deberíamos explorar la zona una vez más. Asegúrate de que no haya sorpresas cuando llegue tu equipo», sugirió Max mientras limpiaban después de la comida. «De acuerdo», dijo Kayla. «Y tal vez podamos encontrar más de estas frutas». «No está mal». Max se rió. «No está mal. Todavía le convertiré en un recolector de alimentos, teniente». Con el equipo de rescate de Kayla potencialmente a días de distancia, ella y Max se concentraron en garantizar que su campamento fuera lo más seguro posible. Pasaron la mañana siguiente reforzando su perímetro, comprobando las trampas y alarmas que habían instalado y asegurándose de que sus suministros estuvieran adecuadamente almacenados y escondidos. Max lideró el esfuerzo para fortalecer sus defensas, incorporando más recursos naturales a su alrededor. «Si utilizamos estas enredaderas y ramas, podemos crear una barrera más robusta. Nos avisará más si algo intenta acercarse», explicó mientras tejía gruesas enredaderas entre los árboles. Mientras tanto,
Kayla estaba ajustando la configuración de su comunicador para mantener una señal constante a su gente, actualizándolos sobre su estado. Esto asegurará que puedan rastrear nuestra ubicación directamente a medida que se acerquen. También nos alertará si hay algún cambio significativo en su hora de llegada, dijo, moviéndose hábilmente con los dedos sobre el dispositivo alienígena. Mientras trabajaban, discutieron varios planes de contingencia. Max estaba particularmente preocupado por la posibilidad de otro ataque, no solo por parte de la vida silvestre, sino también por parte de quien inicialmente había derribado el barco de Kayla. Hemos tenido suerte hasta ahora, pero no podemos asumir que esto continuará. Debemos prepararnos para la posibilidad de un encuentro con fuerzas hostiles. Kayla estuvo de acuerdo, con expresión seria. He sido entrenado en escenarios tácticos y de combate. Puedo enseñarte algunas maniobras defensivas específicas del entrenamiento militar tarquiliano. Puede resultar útil. Pasaron la tarde practicando esas maniobras. Kayla era una instructora estricta pero paciente y corrigía la postura y la técnica de Max. Max demostró ser un estudiante experto y aprendió lo básico rápidamente. La actividad física ayudó a distraerlos del estrés de su situación y ambos apreciaron la oportunidad de fortalecer no solo sus defensas, sino su vínculo personal. Cuando el sol empezó a esconderse tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el bosque, regresaron al campamento para descansar y planificar el día siguiente. Su conversación durante la cena fue ligera y en su mayoría giró en torno a historias de sus respectivos planetas. Pero mientras comían, su atención fue atraída por un ruido repentino, un susurro en la maleza que era demasiado deliberado para ser simplemente un animal. Se pusieron de pie en un instante con las armas listas, susurró Max. Ubícate detrás de ese árbol, revisaré el perímetro. Kayla asintió y se movió silenciosamente para ponerse a cubierto mientras Max se arrastraba hacia la fuente del ruido. El bosque pareció contener la respiración. Los únicos sonidos, el leve susurro de las hojas y los cuidadosos pasos de Max. Después de unos minutos tensos, Max regresó, indicando que todo estaba despejado. Es una de las trampas. Algo lo desencadenó, pero parece que se escapó. Kayla se relajó un poco, pero sus ojos permanecieron alerta. Deberíamos restablecer las trampas esta noche por si acaso. Max estuvo de acuerdo y juntos trabajaron bajo la luz de las estrellas para restablecer sus defensas. Era una noche clara, y las lunas gemelas de Serafines brillaban intensamente, proyectando un brillo surrealista sobre el paisaje. A pesar de la belleza de la escena, todos eran muy conscientes de los peligros que acechaban en las sombras. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos», dijo Max mientras terminaban su trabajo, mirando a Kayla con una sonrisa tranquilizadora. «De hecho, lo haremos», respondió Kayla, devolviéndole la sonrisa. Regresaron a su tienda. El peso de su situación siempre presente, pero atenuado por la confianza en las habilidades de cada uno y su preparación para lo que pudiera surgir en su camino. A medida que la noche se hacía más profunda alrededor de su campamento fortificado, Max y Kayla se instalaron en una vigilancia vigilante e inquieta. Las lunas gemelas de Serafines proyectan una tenue luz plateada, dando al bosque un brillo etéreo. A pesar de la belleza, la tensión era palpable. Cada crujido de hojas y llamada de animales lejanos los pone nerviosos. Se turnaron para descansar. Uno siempre vigilaba mientras el otro intentaba dormir un poco, en medio de los inquietantes sonidos de la jungla alienígena. Max estaba en guardia cuando un suave pitido del comunicador lo sobresaltó. Rápidamente revisó el dispositivo y encontró un mensaje tranquilizador del agente de Kayla confirmando sus coordenadas y su aproximación. Estaban cerca, pero no lo suficiente como para bajar la guardia. Max despertó a Kayla con la noticia y juntos escanearon el área, notando la extraña calma. «Está demasiado silencioso», susurró Max, su voz apenas audible, como la calma antes de una tormenta. Kayla asintió. Sus instintos coincidían con los de él. «Deberíamos comprobar el perímetro nuevamente. Asegúrate de que no haya nada esperando». Armados y alerta, recorrieron el campamento. Las trampas y sensores que habían instalado permanecieron intactos. Una señal siniestra que hizo que Kayla frunciera el ceño. «Esto no está bien. Se siente como si nos estuvieran observando». Como si fuera una señal, un gruñido bajo resonó entre los árboles, seguido por el sonido inconfundible de pasos pesados.
La criatura o criaturas que habían encontrado antes habían regresado, y esta vez parecían más determinadas. Max y Kayla se retiraron rápidamente al centro del campamento, espaldas juntas, observando cómo las sombras se movían al borde de la luz arrojada por su pequeño fuego. Entonces, de repente, varias figuras grandes emergieron de la oscuridad. A las bestias depredadoras a las que se habían enfrentado antes, ahora se les unieron aún más de su especie. Sin dudarlo, las criaturas cargaron. Max y Kayla entraron en acción, utilizando todo lo que habían aprendido y preparado. Esquivaron y zigzaguearon, llevando a las criaturas a trampas que las ralentizaron o las incapacitaron temporalmente. Max usó una lanza improvisada para mantenerlos a raya, mientras que Kayla utilizó sus habilidades de combate para incapacitar a cualquiera que se acercara demasiado. La batalla fue intensa y caótica, y Max y Kayla lograron mantenerse firmes mediante una combinación de estrategia y pura voluntad. Después de varios minutos angustiosos, el ataque pareció menguar. Las criaturas retroceden hacia la oscuridad, heridas o desanimadas por la feroz resistencia. Respirando pesadamente, Max y Kayla inspeccionaron el campamento. Fue un desastre, pero aguantó. Estaban vivos, pero la noche aún no había terminado. «Necesitamos permanecer alerta. Podrían reagruparse y regresar», dijo Kayla, revisando las armas y trampas que les quedaban. Max asintió y se movió para restablecer algunas de las defensas. «Reforcemos todo lo que podamos. Aún no hemos salido de esto». Trabajaron juntos, fortaleciendo las defensas de sus campos una vez más y atendiendo las heridas menores de cada uno. Mientras trabajaban, el comunicador volvió a sonar. Un mensaje del equipo de rescate de Kayla. Estaban a solo unas horas de distancia, avanzando lo más rápido que podían. Animados pero exhaustos, Max y Kayla volvieron a tomar sus posiciones, observando el bosque con cautela. El resto de la noche transcurrió en un tenso silencio. Las criaturas ya no atacaban, pero la amenaza de su regreso se cernía sobre ellos como una nube oscura. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a atravesar el denso dosel del bosque de Serafín, Max y Kayla sintieron una cansada sensación de alivio. Habían sobrevivido al asalto de la noche, pero el bosque permanecía ominosamente silencioso, como si contuviera la respiración. El dúo sabía que su terrible experiencia no había terminado hasta que llegó el equipo de rescate de Kayla. «Deberíamos tener noticias suyas pronto», dijo Kayla, con los ojos fijos en el comunicador que yacía sobre una mesa improvisada, sembrada de otras piezas y herramientas recuperadas. Prometieron que estaban a horas de distancia. Max asintió y se frotó las manos para calentarlas junto a las brasas moribundas de la fogata. «Una vez que lleguen aquí, tendremos mucho que explicar y tal vez finalmente tengas la oportunidad de volver a casa». Kayla sonrió suavemente, aunque su mirada permaneció teñida de preocupación. «Sí, a casa». «¿Y tú, Max? ¿Qué vas a hacer?» «Supongo que volveré con mi equipo», respondió Max, aunque parecía inseguro. «Probablemente se estén preguntando dónde desaparecí». Mientras hablaban, el comunicador emitió un fuerte pitido, rompiendo la tensión silenciosa. Kayla rápidamente lo agarró y leyó el mensaje entrante. Su rostro se iluminó de alivio. «Están cerca, a solo unos kilómetros de distancia. Nos han pedido que nos quedemos donde estamos y sigamos haciendo señales». «Esa es la mejor noticia que hemos tenido en días», dijo Max con un alivio palpable. Ayudó a Kayla a ajustar el dispositivo para enviar una señal continua. Mientras trabajaban, discutieron la posibilidad de volver a reunirse, tal vez en circunstancias menos espantosas. «Me gustaría eso», dijo Kayla con sinceridad. «Quizás puedas visitar Tarquilea oficialmente. Nos vendría bien alguien con tus habilidades y tu tipo de coraje». Max se rió. «Lo tomaré como un cumplido, pero claro, me encantaría ver vuestras ciudades flotantes». La mañana pasó lentamente mientras hacían los controles finales alrededor del campamento, asegurándose de que todo estuviera despejado para la llegada del equipo de rescate. No se alejaron mucho, demasiado exhaustos y temerosos de otro ataque. Finalmente el sonido de los motores rompió los sonidos naturales del bosque. Max y Kayla miraron hacia arriba para ver un pequeño escuadrón de elegantes barcos plateados cortando el cielo, descendiendo hacia su ubicación. Ambos se pusieron de pie, con una mezcla de emoción y aprensión en sus rostros. Los barcos aterrizaron con gracia a poca distancia del campamento, levantando polvo y hojas. Cuando se abrieron las escotillas, varias figuras uniformadas salieron y se movieron rápidamente hacia ellos.
Kayla dio un paso adelante para saludarlos, hablando rápidamente en Turkish. Max la observó sintiendo una mezcla de felicidad por ella y una punzada de tristeza ante el inminente adiós. Cuando Kayla lo presentó a sus rescatadores, explicándoles su terrible experiencia y su papel en su supervivencia, el respeto y la gratitud de los soldados de Tarquilian fueron evidentes. Uno de los comandantes se volvió hacia Max, hablando en un inglés cuidadoso pero con acento. «Estamos en deuda contigo, Max. Tienes nuestro agradecimiento». «Era lo correcto», respondió Max sintiéndose algo incómodo bajo su mirada formal. Mientras los tarquilianos se preparaban para irse, Kayla se volvió hacia Max. «Esto no es un adiós, Max. Considerémoslo como un hasta luego». «Entonces nos vemos más tarde», dijo Max, logrando sonreír mientras la veía subir al barco. Con un último movimiento, Kayla desapareció en el interior y los barcos despegaron, elevándose hacia el cielo y desapareciendo de la vista. Max estaba solo en el claro. El silencio del bosque lo envolvía una vez más. Sintió una profunda sensación de logro y una nueva conexión con el vasto universo más allá de su propio mundo. Después de ver el barco de rescate de Kayla desaparecer en los cielos azules de Serafín, Max sintió una peculiar mezcla de soledad y anticipación invadirlo. Se quedó un rato en el claro, absorbiendo el silencio que una vez más se había apoderado del bosque. Finalmente, reunió los restos de su campamento compartido, herramientas, suministros sobrantes y algunos artículos personales que Kayla le había dejado, incluido un dispositivo de comunicación Tarquilion como recuerdo y para futuros contactos. Max comenzó el viaje de regreso a su propio campamento, su camino ensombrecido por los altos árboles y el ocasional revoloteo de vida silvestre alienígena. El bosque parecía casi pacífico ahora, un marcado contraste con el caos y el peligro de los días anteriores. Contempló los acontecimientos que se habían desarrollado, maravillándose de la inesperada amistad y alianza que había formado con Kayla. La idea de visitar Tarquilea me produjo una sensación de entusiasmo y de asombro sobre lo que nos depararía el futuro. Mientras caminaba, Max repasó las habilidades que había aprendido y las experiencias que había soportado. Ahora se sentía diferente, cambiado de una manera que iba más allá de la mera supervivencia. Se había comprometido con otra especie a un nivel profundo. Luchó junto a ellos y salvó una vida. Fue un testimonio del potencial de comprensión y cooperación entre mundos diferentes. Al llegar a su campamento, Max fue recibido por un silencio inquietante. Estaba claro que su equipo aún no había regresado, lo que lo dejó preguntándose sobre su destino y las aventuras que habían encontrado. Se puso a ordenar, preparándose para su eventual regreso, mientras planeaba cómo compartir sus experiencias. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, Max activó el comunicador tarquiliano. Le envió un mensaje a Kayla, actualizándola sobre su regreso sano y salvo y expresando un sentimiento de esperanza para futuras reuniones. Aunque no estaba seguro de cuándo o cómo se recibiría el mensaje, le parecía una conexión importante que debía mantener. Esa noche, Max se sentó junto a un fuego recién encendido, reflexionando sobre su soledad. Las llamas crepitantes y los sonidos nocturnos del bosque pusieron un relajante final al viaje del día. Sin embargo, la tranquilidad estaba teñida de una sensación de presentimiento, un recordatorio de la naturaleza impredecible de este mundo extraño y del universo en general. Max sabía que la aventura estaba lejos de terminar. Todavía había peligros desconocidos, acechando en los rincones inexplorados de Serafín, y amenazas potenciales de otros viajeros interestelares que podrían no ser tan amigables como Kayla. Resolvió prepararse más a fondo, capacitarse y planificar ante cualquier eventualidad. El sereno silencio de la madrugada fue roto por el sonido lejano de los motores, un sonido al que Max se había acostumbrado durante su estancia en Serafín. Rápidamente recogió su equipo y se dirigió hacia un claro que proporcionaba un buen punto de vista para observar la nave que se acercaba. Cuando el avión, una elegante nave exploradora hecha por humanos, aterrizó, el alivio en el rostro de Max fue evidente. Su equipo desembarcó, luciendo cansado pero ileso. Se sorprendieron al encontrar a Max esperándolos. Su presencia era inesperada pero inmensamente bienvenida. «¡Max, estás bien!», exclamó Sarah, la geóloga del equipo, mientras corría para abrazarlo.
El resto del equipo lo siguió, dándole palmadas en la espalda y expresando su alivio y felicidad al verlo a salvo. Estaba empezando a pensar que tendría que buscar en todo el planeta yo mismo, bromeó Liam, el líder del equipo. Su tono es ligero, pero sus ojos escanean a Max en busca de cualquier signo de lesión. Max se rió y compartió saludos cálidos y rápidos con cada miembro del equipo. Una vez terminadas las reuniones, se reunieron alrededor de la fogata, donde Max contó su extraordinario encuentro y asociación con Kayla. Habló del accidente, de la fauna hostil y de cómo él y Kayla habían trabajado juntos para sobrevivir. El equipo escuchó con asombro, especialmente intrigado por su descripción de la tecnología y cultura tarquilliana. «Parece que has hecho un gran aliado», señaló Liam, impresionado por la historia. «Sí, y con suerte la volveremos a ver. Ella mencionó la posibilidad de concertar una visita a Tarquilea», compartió Max, en tono esperanzador. «Esa sería una oportunidad increíble», añadió Sarah, con los ojos muy abiertos por la emoción. El potencial científico y diplomático es enorme. Mientras el equipo discutía las posibilidades, también hicieron planes para terminar su misión en Serafín. La experiencia de Max había proporcionado información valiosa sobre el medio ambiente del planeta y los peligros potenciales, que ahora serían cruciales para su exploración continua. Los siguientes días estuvieron ocupados cuando el equipo reanudó su trabajo. Ahora, con mayor precaución y mayor interés en establecer contactos pacíficos con otras especies, Max asumió un nuevo rol, aprovechando su experiencia de primera mano para guiar las interacciones y estrategias de exploración del equipo. Mientras trabajaban, Max a menudo se encontraba mirando las estrellas, pensando en Kayla y la aventura que habían compartido. Sintió una profunda sensación de anticipación sobre el futuro y la próxima vez que vería a su amigo tarquilliano. La misión en Serafín finalmente concluyó con éxito. El equipo recopiló una gran cantidad de datos y dejó el planeta mejor preparado y con más conocimientos que cuando llegaron. Mientras abordaban su nave espacial para regresar a la Tierra, Max sintió una mezcla de satisfacción y nostalgia. Mientras la nave espacial de Max se alejaba de Serafín, echó un último vistazo al planeta verde, que se encogía en la distancia. La aventura había sido más intensa y gratificante de lo que jamás hubiera imaginado. Se reclinó en su silla. El sonido del motor era un reconfortante recordatorio de su regreso a territorio familiar. Pero sus pensamientos se detuvieron en las amistades y los desafíos inesperados que había enfrentado. Dentro del área común del barco, la tripulación estaba reunida, ocupada con sus tareas posteriores a la misión. Max se unió a ellos y su presencia iluminó inmediatamente el espacio. Su equipo apreció su espíritu optimista y las historias que compartió. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de las conexiones que podían establecer en el cosmos. «Brindo por los amigos que hacemos en lugares inverosímiles», brindó Liam, levantando una taza de café sintetizado en el aire. El equipo se hizo eco de su sentimiento. Sus tazas tintinearon en la gravedad cero, pequeñas gotas flotando como estrellas brillantes. Max sonrió, sintiendo una punzada de anhelo por el día en que volvería a encontrarse con Kayla. Mientras continuaba la celebración, Max se dirigió hacia el visor con los ojos fijos en las estrellas. La promesa de futuras aventuras lo llenaba de esperanza y sabía que el universo tenía muchos más secretos que revelar. En la tranquilidad del espacio, Max reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Sus experiencias con Kayla no solo pusieron a prueba sus habilidades de supervivencia, sino que también profundizaron su comprensión de la diplomacia y la comunicación intercultural. Estas eran lecciones que llevaría consigo en cualquier misión futura, tal vez incluso en una eventual diplomacia con otras razas alienígenas. Mientras la nave espacial continuaba su viaje de regreso a la Tierra, Max usó el sistema de comunicación de la nave para enviar un mensaje a Kayla, informándole sobre su regreso sano y salvo y reafirmando sus planes de volver a encontrarse. Sabía que las vastas distancias del espacio podrían retrasar su reencuentro, pero mantenía la esperanza de que sucedería más temprano que tarde. Los pensamientos de Max fueron interrumpidos por Sarah, quien flotó con una tableta digital en la mano. «Mire estos datos que recopilamos de los serafines», dijo. Su voz se llenó de emoción. «Hay indicios de minerales raros que no sabíamos que existían». Max se inclinó para mirar la pantalla. Su curiosidad profesional alcanzó su punto máximo.
Eso es increíble, respondió. Su mente ya estaba corriendo con las posibilidades. Deberíamos incluir esto en nuestro informe al comité de exploración. Podría abrir nuevas misiones. Sí, y tal vez allane el camino para más misiones cooperativas como la tuya con Kayla, sugirió Sarah, con la mirada pensativa. Max asintió. El potencial de tales colaboraciones futuras lo llena de un sentido de propósito. Eso espero. Hay mucho que podemos aprender unos de otros. Cuando la Tierra apareció a la vista, un pequeño punto azul que crecía cada vez más, Max sintió una sensación de regreso a casa, mezclada con la anticipación de nuevos horizontes. Regresaba no solo con datos y muestras, sino con nuevos conocimientos y un sentido renovado de la interconexión de todos los seres, independientemente de su origen. La nave espacial entró en la atmósfera de la Tierra, y la familiar atracción de la gravedad la ancló de regreso a su planeta de origen. Cuando el barco aterrizó y se abrió la escotilla, Max salió a la pista, recibido por el aire fresco y los rostros de colegas y medios de comunicación, ansiosos por escuchar sus experiencias. Max sabía que esto era solo el comienzo. Al compartir su historia, enfatizó la importancia de la comprensión y la cooperación en la exploración espacial. Habló de Kayla y del vínculo que habían formado, esperando que sirviera como un faro para futuras misiones, para abordar lo desconocido no solo con precaución, sino con corazones y mentes abiertas. De regreso a Tarquilla, Kailua se presentó ante el Alto Consejo, una reunión distinguida de los líderes de su mundo que escucharon atentamente su relato de los acontecimientos en Serafín. La cámara, una enorme cúpula cubierta de piedras luminiscentes, resonó con el peso de sus palabras. A medida que exploramos lo desconocido, es crucial que no solo nos preparemos para los desafíos físicos, sino también para las alianzas inesperadas que pueden moldear nuestra comprensión del universo. Kayla habló con confianza, su voz amplificada por la acústica de la cúpula. Los miembros del consejo asintieron. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación e intriga. La experiencia de Kayla había iniciado una discusión más amplia sobre los protocolos para encontrarse e interactuar con otras especies, especialmente los humanos. Hemos aprendido que la cooperación puede ser tan valiosa como la tecnología que implementamos, continuó Kayla, abogando por un nuevo enfoque para las relaciones interestelares. Su petición fue por una estrategia de exploración más inclusiva que abarcara asociaciones potenciales con humanos y otras especies. Después de la reunión, el general Sorix, jefe de los programas de exploración Tarkilian, se acercó a ella. Teniente Voss, su experiencia nos ha proporcionado mucho que considerar. Su sugerencia de misiones conjuntas con humanos es poco convencional, pero convincente. Gracias, general. Creo que tales misiones podrían conducir a mayores avances y garantizar relaciones pacíficas, respondió Kayla, su postura firme pero respetuosa. El general asintió lentamente. Propondré un programa piloto basado en sus recomendaciones. Parece que estamos en los albores de una nueva era en nuestros esfuerzos de exploración. Cuando Kayla salió de la cámara del consejo, sus pensamientos se dirigieron a Max y la promesa de su futura colaboración. Caminó por los jardines flotantes de la capital, con la mente llena de posibilidades. Inició contacto con el Comité de Exploración Humana, ofreció información sobre su misión y extendió una invitación para una empresa exploratoria conjunta. Mientras tanto, Max, de regreso a la Tierra, recibió su comunicación con una amplia sonrisa. Sentado en su oficina, rodeado de mapas y mapas estelares, redactó una respuesta. Kayla, tu propuesta no podría haber llegado en mejor momento. El comité está ansioso por discutir esto. Hagámoslo realidad. Las semanas se convirtieron en meses cuando comenzaron los preparativos para la misión conjunta. Tanto Tarquilla como Earth trabajaron diligentemente para alinear sus tecnologías y protocolos. Kayla y Max mantuvieron una estrecha comunicación. Sus intercambios estuvieron llenos de detalles técnicos y estímulo mutuo. Finalmente llegó el día en que se lanzó la primera misión conjunta. Una nave espacial que transportaba miembros de la tripulación humana y Tarkilian abandonó la órbita de la Tierra con Kayla y Max a bordo, con destino a un planeta recién descubierto que se cree que es rico en recursos y potencial científico. Mientras la nave espacial viajaba por el cosmos, Kayla y Max compartieron un momento en la plataforma de observación contemplando las estrellas.
Es increíble, ¿no? Hace apenas unos meses estábamos luchando por sobrevivir y ahora lideramos una misión juntos, dijo Max, con la voz llena de asombro. Lo es, estuvo de acuerdo Kayla. Sus ojos reflejan la luz de las estrellas. Muestra cuánto podemos lograr cuando trabajamos juntos. Esto es solo el comienzo, Max. Juntos observaron cómo se desarrollaba ante ellos la vasta extensión de espacio. Las estrellas no son solo puntos de luz, sino símbolos de esperanza y de las infinitas posibilidades que les aguardan. La misión fue más que una exploración. Fue un testimonio del poder de la unidad y del comienzo de una alianza cada vez más profunda entre sus mundos.